Hey, hola, estamos transmitiendo desde el patio de nuestra casa. Ya van tres veces que intentamos grabar este video y se nos corta y se nos corta. No Vamos sé, a ver si se puede. no sé cuándo le perdimos el paso a la tecnología, pero en fin, esperamos que estén bien. ¿Por qué se ve tan opaco? Así, así estamos. No, mira cómo se ve diferente. Bueno, esperamos que estén bien y, y ya, pues, ¿qué más? Esperamos que su día esté yendo bien. Eh, Hace ratito salieron a caminar y a pasear a Mali. Y Marcelo te estaba preguntando. Marcelo venía en su scooter preguntándome, así de repente me dijo, I wish this virus went away o algo así me dijo. Que él desearía que este virus ya no estuviera aquí, ¿no? Que de repente así... Que Dios lo quitara, ¿no? Sí, dijo, I wish God would have killed it. Dijo, Kill the I wish virus. God would have killed it. Y estábamos platicando Natalia y yo de cómo los niños sienten más, tienen más información ahorita con respecto al virus, ya empiezan a hablar más del coronavirus y también sienten más la tensión en el ambiente, en las conversaciones entre nosotros. Más acá porque mi mamá se te ve, no se ve tu cara. Más acá, ok. Y bueno, pensando en eso, nos estamos acordando de una historia que nos gusta mucho y que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y déjenme la leo para compartirla con ustedes. 4:35. Ajá. Dice, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, o sea, al otro lado del mar de Galilea. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Había ya mucha gente que seguía a Jesús y mucha gente que estaba enferma y querían que Jesús los sanara o que tenían curiosidad por ver quién era esta persona que estaba haciendo milagros. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. En el mar de Galilea las olas, aunque es un lago, las olas crecen mucho porque está rodeado de montañas, entonces bajan los vientos y hay olas. Y la gente que iba con Jesús, algunos de los discípulos eran pescadores profesionales, o sea, estaban acostumbrados a lidiar con ese tipo de olas, pero en esta ocasión era una tormenta bastante amenazadora. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla, entonces lo despertaron y le dijeron, me gusta mucho esta historia porque una de las cosas que nos revela acerca de Jesús es que Jesús era completamente humano. O sea, Jesús se cansaba, Jesús ¿Le daba sueño? le daba sueño, le daba hambre. Y la Biblia, al hablar de esa humanidad de Jesús, o de Jesús como hombre, enfatiza o nos dice que parte de lo que significa es que Jesús entiende lo que significa ser un ser humano y vivir en este mundo en donde hay situaciones como el coronavirus, ¿no? Es decir, Jesús no es alguien que no conozca el sufrimiento de primera mano. No es un Dios remoto que no sepa lo que es sufrir en este mundo, ¿no? Bueno, entonces los discípulos lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? La pregunta de los discípulos en medio de la tempestad es si Jesús realmente está preocupado o le interesan sus vidas.
Y esta es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos en medio del sufrimiento, sobre si Jesús realmente nos ama, sobre si Dios puede amarnos, porque pensamos, si Dios nos ama, si Dios verdaderamente me ama, yo no estaría pasando por esto. Yo no estaría perdiendo mi trabajo, o no estaría enfermo, o no me estuviera pasando esto. Pero eso es porque pensamos equivocadamente que si nosotros no alcanzamos a ver un propósito para algo que Dios está haciendo que no entendemos, entonces no debe haber un propósito. Lo cual no es verdad. O sea, Dios permite sufrimientos en nuestra vida, pero detrás de los sufrimientos hay un propósito. Yo creo que no hay mejor ejemplo que la muerte de Cristo, porque cuando Cristo es crucificado, sus discípulos que habían dejado todo por seguirle y que tenían la esperanza de que Jesús iba a traer todas las promesas de Dios en sus vidas, iba a traer el descanso, la paz, iba a restaurarlos, liberarlos de la opresión, etcétera, etcétera. De repente está crucificado, ¿no? Entonces los discípulos probablemente no alcanzaban a ver, o sea, ¿cómo puede Dios sacar algo bueno de esto que es tan malo? Y sin embargo es el momento clave en donde Dios cambia el curso de la historia, ¿no? Es el momento que es la victoria de Cristo en la cruz la que permite que podamos estar en paz con Dios, y que permite que las promesas de Dios puedan ser realidad en nuestra vida. Entonces, bueno, los discípulos le preguntan, me regreso donde iba. ¿Acaso no te importa? ¿Acaso no te importa? Que nos ahoguemos. Sí, perdón. Y Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. La descripción aquí es claramente de un milagro, porque normalmente cuando hay una tormenta, cuando hay mucho viento, hay olas. Y cuando deja de haber el viento, las olas siguen. Se tarda en calmarse. Se tarda en calmarse. Por completo. Pero en este caso no, o sea, en este caso Jesús calma el viento y calma las olas, y inmediatamente hay una calma completa, ¿no? Y me hace acordarme hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que Jehová o Yahweh, a su voz le obedecen las aguas, las olas, ¿no? Y entonces Jesús está enseñando con esto, está demostrando que no solamente es completamente humano y se cansa y necesita dormir, sino que al mismo tiempo es Dios y tiene el control aún de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Porque obviamente a ningún ser humano le obedecen las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y también tú decías ahorita de una historia de... Sí, que en la historia... Algunos de ustedes tienen una Biblia para niños que se llama Jesus Storybook Bible. En esa me gusta mucho cómo explican, cuando viene esta historia de Jesús calmando la tormenta, dice que el viento y el mar obedecieron inmediatamente la voz de Jesús, como si hubieran reconocido esa voz que los creó en el principio. O sea, como en Génesis la Biblia dice que Dios habló y creó. Entonces me gusta que dice eso, que cuando Jesús habla, su creación reconoce su voz y le obedece, ¿no? Inmediatamente.